Buenos días a todos los alumnos del Máster de la Abogacía de la Universidad de Alicante. Vamos a iniciar la segunda sesión de esta parte práctica del contencioso administrativo de la visión, como dijimos, del ejercicio profesional de la abogacía. Hoy vamos a tratar el plazo de interposición del recurso contencioso administrativo y el fundamental artículo 46, y hablaremos igualmente de la revisión del expediente administrativo recogida en el artículo 48 por parte de la Administración Pública, del artículo 48 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. El plazo, como muy bien señaló el profesor Magán, es de 2 meses. Y hay que tener mucho cuidado con el plazo, porque los plazos los carga el diablo, es decir, los plazos tienen una importancia vital. Se cuenta de fecha a fecha y cuenta a partir del día siguiente los actos expresos de su publicación, en caso de una disposición, que impugnemos una disposición de carácter general, o desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto administrativo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si nos notifican un plazo el día 12 de noviembre, el plazo empezaría a contar el 13 de noviembre si es un día hábil, y finalizaría el plazo en el día hábil 13 de enero. Digo, 12 de enero, perdón, 12 de enero, importante observación, 12 de enero, no el 13 de enero. El 13 de enero ustedes estarían fuera de plazo. Tendríamos notificado el 12 de noviembre, comenzaría a contar el plazo de 2 meses el 13 de noviembre, finalizaría el 12 de enero. No podría finalizar el 13 de enero porque ustedes en ese momento tendrían 2 meses y un día y estarían fuera de plazo, con lo cual caducaría el ejercicio de su acción. Eso es muy importante y después les pondré un ejemplo de eso. Por tanto, en los actos expresos son 2 meses a partir del día siguiente de su publicación o notificación. En los actos presuntos el plazo es de 6 meses y se cuenta desde el día siguiente en el que se produce el acto presunto, siempre de acuerdo con la normativa específica. Eso, un ejemplo claro y además habitual, es cuando se interpone un recurso de reposición potestativo ante una resolución administrativa que pone fin al procedimiento administrativo. Saben ustedes que la notificación que les hagan, que tienen que expresar, que dirá que el acto administrativo se puede impugnar por recurso de reposición potestativa en el plazo de 1 mes, o de 2 meses recurso contencioso administrativo. Entonces, ustedes, si interponen recurso de reposición, la Administración tiene 1 mes para resolver, ustedes tendrán 1 mes para interponer, la Administración tendrá 1 mes desde su interposición para resolver, y al día siguiente del transcurso de ese mes, ustedes ya tendrán habilitado el recurso contencioso administrativo y tendrán 6 meses para interponerlo. Con lo cual, desde la notificación del acto, en el caso que ustedes interpusieran recurso de reposición, tendrían el tiempo que ha mediado entre la notificación del acto y la presentación de su recurso de reposición, y 1 mes para la resolución de la reposición por la Administración Pública y 6 meses para la interposición del recurso contencioso administrativo. No obstante, después aludiremos a la obligación de resolver. El artículo 21 de la Ley 39/2015, la Ley de Procedimiento Administrativo Común y de las Administraciones Públicas, determina una obligación de la Administración Pública de resolver los procedimientos que va a influir notablemente en este plazo de 6 meses de los actos presuntos. Por otro lado, tenemos que hacer una referencia a los supuestos de inactividad o de ejecución de actos administrativos firmes recogidos en el artículo 29 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Ya lo había hecho el artículo 30 en materia de plazos. Aquí es igual, en la inactividad son 2 meses desde que se ha producido o ha vencido el plazo recogido en el artículo 39, en el artículo 29 de la Ley de Jurisdicción. Es decir, recuerden ustedes que hablábamos en la clase anterior
del plazo de 3 meses desde que ustedes solicitan la actividad de la administración pública, la prestación de la obligación, la prestación del servicio. Cuando transcurren 3 meses, a partir del día siguiente comenzarían los 2 meses para la interposición del recurso contencioso administrativo en materia de actividad. En materia de ejecución de actos firmes, recuerden que el plazo era de 1 mes, con lo cual los 2 meses contarían a partir del mes que recoge el artículo 29. En el caso de la vía de hecho del artículo 30, recuerden ustedes que ustedes intimaban la cesación de la vía de hecho por parte de la administración pública en el plazo de 10 días de que tuvieran conocimiento del hecho que está motivando su impugnación. Transcurrir esos 10 días tendrían abierta la posibilidad de requerir a la administración para iniciar un contencioso administrativo. Entonces, la vía de hecho tendríamos 10 días y de no haber requerimiento, 10 días más 10 días, y de no haber requerimiento serían 20 días de la iniciación de la vía de hecho para interponer el recurso contencioso administrativo. Me pueden preguntar, ¿y qué pasaría si no interpusiéramos el contencioso administrativo dentro de ese periodo de tiempo, que es corto? Es decir, ustedes tienen 10 días o requieren dentro de los 10 primeros días a 10 días más para interposición del recurso contencioso administrativo. Si no hay requerimiento, 20 días, como he dicho. Si ustedes eso no lo cumplen, no presentan el recurso contencioso administrativo dentro de ese plazo, en la práctica, a los efectos prácticos, recuerden que está lo de la obligación de resolver. En mi experiencia, y han sido muchos los recursos contenciosos administrativos en esta materia, entiendo, y así ha sido la jurisprudencia unánime, que se ha admitido el recurso contencioso administrativo porque la vía de hecho ha continuado, es decir, la vía de hecho ha sido una vía de hecho continuada, sin expediente administrativo, una actuación pública sin procedimiento, con lo cual la vía del recurso contencioso administrativo es válida y es admisible. Mi consejo es que intenten hacerlo dentro de los plazos que marca la ley, porque en este caso le dejarían de un argumento de peso o un argumento para discutir en el procedimiento, se lo quitarían a la administración pública. En todo caso, como les digo, el recurso contencioso desde mi punto de vista es admisible y se lo admitirían, pero intenten estar dentro de los plazos que fija la ley para discutir lo menos posible. El artículo 46.4 de la ley jurisdiccional es el que establece que el plazo cuenta desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa, o a partir del día siguiente en el que debe entenderse presuntamente desestimado su pretensión. Recuerden ustedes el caso del recurso de reposición potestativo. En este momento sí que les tengo que decir que si ustedes, cuando van a tomar la decisión de qué hacer, si interponen un recurso de reposición potestativo o un recurso contencioso administrativo de forma directa contra la resolución firme, la resolución definitiva que pone fin al procedimiento administrativo, tienen que evaluar los pros y los contras de esta decisión. Voy a empezar con los contras. Los contras es que si ustedes deciden interponer el recurso de reposición potestativo, van a estar en manos de la administración en cuanto a la temporalidad. Se van a dilatar los plazos, va a alargarse el procedimiento, porque la administración no suele resolver en el plazo del mes que tiene para resolver el recurso de reposición. ¿Qué ocurre si no resuelven en el plazo del mes? Bueno, ahora veremos qué es lo que entiendo que deberían hacer ustedes y lo que prescribe también la norma, ¿no? En este caso,
la decisión, como digo, suya, pero si ustedes indican o deciden que se tiene que interponer el recurso potestativo de reposición, tengan en cuenta que los fundamentos de derecho que empiezan a emplear o que empleen les van a vincular en la fase contencioso administrativa. Es decir, tienen que tener muy claros ya los fundamentos de derecho para no cambiar la argumentación de defensa y que no les acusen en el procedimiento contencioso de desviación procesal. Es decir, ya se deben sujetar a ese criterio y a esos fundamentos. Con lo cual, la contra sería, como les digo, dilatar en el tiempo el procedimiento. Si van directamente al contencioso administrativo, bueno, ya se empieza la discusión jurídica en fase jurisdiccional y acabará antes la resolución mediante sentencia. Cuando ustedes tengan claro que la administración pública no les va a hacer ni caso, pues entonces quizás sea más conveniente ir directamente al recurso contencioso. Cuando ustedes crean que es posible que le estimen el recurso de reposición o hay posibilidades de alcanzar un acuerdo con la administración pública, pues agoten en lo posible el procedimiento administrativo en materia de recursos. Mi criterio es siempre agotar el recurso, siempre en un porcentaje muy alto se emplea el recurso de reposición, porque entiendo que hay que evitar en lo posible el conflicto jurisdiccional. Las sentencias tampoco arreglan a veces las situaciones y dilatan mucho en el tiempo las soluciones y al final todo el mundo pierde. El particular pierde vida y la administración a veces pierde más en materia de responsabilidad o en cuestiones que escapan a la propia lógica, porque hay procedimientos contenciosos personalmente que he llevado yo y muchos que duran 20 años, 24 años. Yo tengo alguno ahora mismo, está en ejecución de sentencia. Ya hablaremos de la ejecución de sentencia, es decir, pero no es infrecuente que duren tanto tiempo, 10, 15, 20. O sea, es una temporalidad que va más allá de la vida de las personas en muchas ocasiones. Y eso creo que hay que intentar evitarlo. Bien, en materia de plazo, la anécdota que quería contarles, que es una anécdota real, pero es un hecho real y que el profesor Magán lo apunta en una de sus últimas intervenciones, es en el ejemplo del 12 de noviembre. Si notifican el 12 de noviembre o se publica el 12 de noviembre, en este caso fue una publicación, el 12 de noviembre una aprobación en este caso era una aprobación de una parte parcial de un plan general de una comunidad autónoma ajena a la nuestra, la Comunidad Valenciana. No quiero decir qué comunidad autónoma fue, pero era una comunidad autónoma de nuestro territorio nacional, que tiene un diario oficial o un boletín oficial de comunidad autónoma distinto al nuestro, con lo cual es más difícil desde nuestro ámbito territorial controlarlo, tiene mayor dificultad. Y se publica, se está hablando con la administración municipal, con sus servicios jurídicos, por parte del interesado, porque se está intentando llegar a un acuerdo para no acudir a la jurisdicción contenciosa, pero no se comunica nada. Incluso se habla de que aún no se ha publicado, ya se había publicado. Hay dos fechas muy importantes en plazos que tienen que estar ustedes muy atentos, que son en verano, sobre todo julio, es un mes muy complicado. Julio, ya cerca de agosto, notificaciones que se produzcan en esos meses, en esos días, a veces se distraen. Y el periodo de Navidad, también es otro periodo complicado. No ocurre tanto en la Semana Santa, que son unas vacaciones mucho más cortas, pero tenemos que tener en los despachos profesionales cierta precaución en esos momentos
semifestivos, semivacacionales, porque es donde se suelen producir las distorsiones en materia de plazos y notificaciones. Ese recurso contencioso administrativo que se interpuso se salvó porque el 12 de enero era sábado y se pudo interponer el 13 de enero, que era el día siguiente. Es decir, al ser inhábil el último día del plazo, corría al lunes siguiente. Y se pudo interponer porque a pesar de que se estaba atento a la circunstancia, por ese error vacacional, el turno primero, turno segundo, no se controló en el despacho la situación hasta el último momento. Y el último momento era un día hábil, último día hábil, porque el sábado había sido el último día legal. Había día de gracia, pero se pudo salvar el contencioso administrativo. Si no hubiera sido así, imaginen que el 12 de enero hubiera sido un día hábil, y el 13 hubiera sido un día hábil, el haber presentado el 14 de enero el recurso contencioso hubiera significado su inadmisibilidad por extemporaneidad. Con lo cual, mucho cuidado con estos plazos. Respecto a la obligación de resolver que les he dicho antes, cuando les digo que la Administración en todo caso tiene obligación de resolver cuando no les contesten un recurso potestativo de reposición, el plazo de los 6 meses del que he hablado al principio es relativo. ¿En qué sentido? La jurisprudencia es pacífica en ese aspecto. En algún momento ha habido discusión jurídica. Y yo recuerdo, en torno a hace 20-25 años, se llegaba a discutir, yo en ese momento estaba en la administración pública, se llegaba a discutir, y yo tenía muy claro, siempre tenía muy claro que había una obligación de resolver. Obligación de resolver que solo quebraba en aquellos procedimientos o en aquellos actos administrativos que hubieran sido consentidos, hubieran adquirido firmeza y hubieran tenido efectos a terceros, y la temporalidad, hubiera transcurrido tanta temporalidad sin que el administrado hubiera reclamado a la Administración la resolución de su recurso de reposición, que por un principio de seguridad jurídica se tuviera que conservar el acto administrativo. Pero si un recurso de reposición no se contesta, ustedes lo que tendrían que hacer antes de acudir al contencioso administrativo es hacer algún escrito recordatorio a la Administración Pública. Hagan ustedes los escritos que crean convenientes, con la temporalidad que convenientes, como 15 días, un mes, 2 meses, pero ustedes vayan al recurso contencioso administrativo con una manifiesta acreditación de la falta de voluntad de la Administración Pública de resolver su recurso, porque hay que agotar, como le he dicho, todo intento de llegar a un acuerdo sin posibilidad o una estimación de su pretensión sin acudir a la jurisdicción contenciosa. Hay que evitarla en lo posible. Y cuando vayan es porque no tengan más remedio que acudir a ella. Ya les hablaré de la ejecución de sentencia. Que te estimen o que se estime una demanda no es complicado. Uno tiene que tener razón, tiene que saber exponerlo y si la tienen que dar, pero es posible. Ejecutar una sentencia firme contra la Administración Pública es muy complicado. Es muy complicado. Y le hablaremos de eso en las ejecuciones de sentencia. Es sumamente complicado. Y ya lo diremos. Por tanto, esta obligación de resolver está en el artículo 21. El artículo 21 dice que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea la forma de iniciación, sea de oficio, sea a instancia del particular. El plazo de resolución de resolución no puede exceder de 6 meses en los procedimientos administrativos, salvo que una norma con rango de ley o de derecho europeo establezca un plazo mayor. Y si no hay norma que fije un plazo máximo, el plazo será de 3 meses, desde la fecha de iniciación, si es de oficio, del acuerdo de iniciación,
o de la fecha de solicitud del interesado, si esa instancia es particular. Ojo con eso también, es objeto de discusión muchas veces que la administración pública discute con el particular de que la fecha de iniciación es la del acuerdo de iniciación, aunque haya sido a solicitud del interesado. El interesado presenta su escrito de solicitud y es la administración pública la que acuerda la iniciación a requerimiento de la solicitud del interesado. Pues esa administración pública, al objeto de alargar los plazos en lo posible, discute en sede jurisdiccional que la fecha de iniciación es la fecha del acuerdo de la administración pública, aunque se haya adoptado 3 meses después del escrito de solicitud. No, menos. O sea, no puede ser. Es decir, es el escrito de solicitud del interesado. Los plazos no pueden estar en manos de la administración para jugar con ellos. Bueno, pues cosas que son tan obvias se discuten en sede jurisdiccional. O sea, cosas que son tan claras, pues se discuten. Eso es lo que deberíamos evitar, discutir las cosas claras. Bien. El artículo 47 del recurso contencioso de la ley jurisdiccional, en cuanto al recurso contencioso, habla de la publicación. O sea, una vez que se presente el escrito de interposición, se examina de oficio por el juzgado o la sala la validez de la comparecencia y si concurren y cumplen con todos los requisitos, y así lo solicitara el recurrente, que se anuncie la interposición. Entonces el juzgado o la sala remite oficio para su publicación al órgano competente de la administración, la que ha dictado el acto administrativo impugnado, sin perjuicio de que este coste de publicación sea a cargo del recurrente, y se publicará en el diario oficial que proceda, que será siempre el del ámbito territorial de la administración u órgano administrativo que sea el autor de la disposición o del acto impugnado. ¿Puede acordarla de oficio también el juzgado de la sala? Pues sí, puede acordarla igualmente de oficio si así lo considera. Respecto al artículo 48, que es la remisión, el artículo que va a hacer referencia a la remisión del expediente, hemos de decir que el órgano jurisdiccional va a requerir, si no hay publicación, a la administración la remisión del expediente administrativo. Y le va a ordenar la práctica de los emplazamientos que vienen recogidos en el artículo 49, del que hablaré en la próxima sesión. Muy importante, porque estos emplazamientos se hacen a aquellas personas que quieran confirmar o quieran que se confirme el acto administrativo por considerarlo conforme a derecho. Con lo cual, la posición que ocupan en el proceso contencioso administrativo es de codemandados o de demandados, no de coadyuvantes, que ha desaparecido la figura. Esto da mucho pie a un cierto fraude procesal del que hablaremos más tarde. Pero es importantísimo que se emplace y que ustedes tengan especial cuidado a que se emplace a los interesados. Y les voy a poner un ejemplo real de un caso real ocurrido en la jurisdicción contenciosa. En el momento que se interpone un recurso contra la licencia de apertura de un establecimiento, que se le da una licencia para una actividad distinta a la que realmente ejercía el establecimiento. El interesado, que era un propietario colindante que tenía un efecto negativo en su patrimonio al minusvalorarse por el tipo de actividad, su patrimonio, su inmueble colindante, interpone el contencioso administrativo porque la administración pública le dice que, aunque el tipo de actividad que venía recogido en la licencia era distinto a la actividad que se ejercía realmente, como el nomenclator no recogía la actividad que se ejercía, se había buscado una actividad lo más parecida a esa actividad, sin ser la actividad y sin parecerse a esa actividad realmente. Pero ahora dicen lo más similar. Eso se recurrió y la jurisprudencia también es pacífica. Las cosas, sobre todo el Tribunal Supremo, las cosas hay que llamarlas por su nombre, no por otro nombre distinto, por su nombre. Y si la actividad era de esto, pues se le dice de esto. Punto. ¿Qué ocurre?
que está clarísimo. Los nomenclator son ejemplificativos, nunca pueden ser exhaustivos. Y entonces uno no tiene que buscar una actividad similar o presumiblemente similar, sino tiene que ir a la actividad real. Y se declaró nula del Pleno de Derecho la licencia de apertura. Esto podía haber tenido unas consecuencias muy negativas porque hubiera declarado la nulidad de ese procedimiento contencioso si en último momento el magistrado ponente no se hubiera dado cuenta de lo que la parte demandante desde el primer momento había advertido al tribunal, pero hasta el final no se leyó lo que se decía, porque en la demanda ya se decía, ojo, no figura en el expediente administrativo remitido por la Administración Pública los emplazamientos y sobre todo el emplazamiento a la mercantil titular de la actividad. Se decía en la proposición de prueba que en ese momento se hacía, no se hacía junto a la demanda como ahora, sino ya lo explicaremos, sino se hacía independientemente. Se decía en algún otro escrito presentado durante el procedimiento, se decían las conclusiones. En la Administración nunca hablaba de eso, nunca había emplazado al titular de la actividad. Cuando se da cuenta, el magistrado ponente habilita un emplazamiento a la mercantil y esta mercantil se incorpora a la contestación de la demanda, hace una contestación de demanda, hace una proposición de prueba, se practica la prueba que propone, se hacen alegaciones con unas nuevas conclusiones por las partes en las cuales también participa esta mercantil y finalmente se dictó sentencia declarando nula la licencia. Si no hubiera sido así y se hubiera subsanado eso, pues se hubiera decretado nulo el procedimiento. Debe remitir la Administración copia autentificada de los expedientes tramitados en grados también y fases anteriores, dice la ley. En grados y fases anteriores, dice la ley. Esto lo dice el artículo, no lo digo yo, lo dice el artículo. Es decir, que deben estar todos, incluso los expedientes o las fases anteriores a ese expediente. Y le voy a poner un ejemplo de lo que no se debe hacer. Una administración pública se le pide una revisión de oficio, se solicita por un particular, un colindante a una edificación unifamiliar aislada, que había rebasado la altura mínima o la altura máxima del planeamiento, se le pide una revisión de oficio de la licencia por contravenir la normativa urbanística, de una licencia de obras del edificio colindante, la vivienda colindante. La Administración no contesta, municipal. Se le hace un recordatorio, no contesta. Se le vuelve a hacer otro recordatorio, no contesta. Se hace un tercer recordatorio, no contesta, y ante esta inactividad se va a la vía contenciosa administrativa, al recurso contencioso administrativo. Cuando la Administración es requerida para aportar el informe, aporta exclusivamente la petición de revisión de oficio del particular y los 3 recordatorios, es decir, aporta 4 escritos del interesado que había del recurrente y no aporta nada más. Y dice, este es el expediente del acto administrativo impugnado, que es la inactividad en iniciar un expediente de revisión de oficio. Ya lo veremos, se le pide complemento del expediente, ya lo veremos. Hasta en 4 ocasiones diferentes tuvo que requerir el juzgado ese expediente licenciadora. Y cuando llegó incompleto, tal. O sea, es decir, un desastre. No se puede consentir eso. No se puede consentir eso. Yo lo que siempre pido es lo mismo, que juguemos todos con las mismas armas. No se puede, a mí no se me ocurre hacer trampa, ni quitar un papel, o sea, tiene que estar todo. Ya ahora lo diré con mayor claridad. El artículo 48, en su apartado tercero, dice que el expediente debe ser remitido en el plazo improrrogable de 20 días, desde la entrada en el registro general del requerimiento de la comunicación judicial, y debe de comunicarse igualmente al juzgado o a la sala el día en que entró ese requerimiento en registro. Como hemos dicho anteriormente, el expediente, según el apartado 4 del artículo 48, debe enviarse completo. Como muy bien dijo el profesor Magán, foliado.
autentificado. No hace falta mandar el expediente original, basta mandar una copia autentificada, y debería mandarse la copia autentificada para que el expediente original no abandone la sede administrativa. Con un índice autentificado igualmente. Y si no se recibe y si no se envía, habrán una serie de sanciones que tendrá que poner el juzgado, unas multas. Y ya les he dicho la anécdota real de hasta en 4 ocasiones requerir el expediente de licencia de obras y no mandarlo. Y cuando se mandó, bueno, pues un expediente. De cualquier forma, no puede ser. Hay que mandar el expediente perfectamente identificado, con su índice, autentificado, con un foliado, es decir, ordenado. Otro ejemplo, en otra comunidad autónoma, otra jurisdicción, otro recurso contencioso administrativo, esta vez contra una modificación de planeamiento general, el ayuntamiento en cuestión remitió a la sala del TSJ de esa comunidad autónoma, distinta a la nuestra, remitió un expediente que eran unos tomos desordenados, sin conexión, y faltaban todos los antecedentes de ese planeamiento. No tenía índice, no tenía foliación, no tenía autentificación. Es decir, se ha pedido el complemento y que se mande bien el expediente administrativo hace ya posiblemente 8 meses y no se ha remitido todavía el expediente completo, debidamente autentificado con su índice. No se ha remitido absolutamente nada todavía. Es una práctica habitual y no debería ser una práctica habitual. Bien, estuvimos hablando también de los recursos que se pueden interponer ya directamente sin escrito de interposición con demanda, que son aquellos en los que no haya terceros interesados, recuerden ustedes. En estos, el juzgado o la sala puede recabar de oficio o a instancia del recurrente el expediente. Y cuando se recibe el expediente, porque la demanda ya está hecha, lo normal es que tú recibas el expediente, estudies el expediente y formules tu demanda, se pone de manifiesto las partes para que en 5 días puedan presentar sus escritos de alegaciones. Bien, es muy importante esto del expediente, por lo que les estoy contando, y tienen que estar ustedes muy atentos a los expedientes que les manda la Administración, porque yo he observado en mi práctica profesional, bueno, que no todo el mundo cumple con lo que tiene que cumplir. Y lo digo sinceramente, y a veces a mí me apena porque uno puede esforzarse y ser muy pesado en sus fundamentos de derecho, en el sentido de ser muy constante en su defensa, ¿no? Pero lo que no puedo hacer, tienes que ser intenso, lo que no puedes hacer es trampas, o sea, lo que no se puede hacer es un juego sucio, lo que no se puede hacer... hay reglas que a mí me gustaría que ustedes las siguieran, porque engrandecerían nuestra profesión y sobre todo en el ámbito administrativo, y los letrados de la administración se engrandecen en función de ese fair play. Es decir, cuando uno recurre contra la administración pública no se convierte en el enemigo de la administración pública. Cuando uno defiende a un ciudadano, a un administrado, frente a un acto administrativo que considera injusto y que tiene razonabilidad jurídica en la defensa, no es el enemigo de la administración pública, y no podemos confundir el interés público con el interés de las personas que ostentan el poder. Lo normal es que en un litigio, en condiciones de igualdad, 2 partes argumenten sus posiciones jurídicas, se defiendan, y después un juzgador, con su leal saber y entender, con su criterio, con su conocimiento del derecho, principio iura novicuria, pues dicta una sentencia. Y nos puede gustar más o menos la sentencia, podemos estar o no de acuerdo con sus argumentos, tenemos la vía de la impugnación y ya está. Y esto es la justicia. Lo normal es que se tienda a hacer justicia, sería lo normal. Podemos considerar que hay sentencias que no son justas, podemos entenderlo, pero está dentro de las reglas de un Estado de Derecho.
Y sin una justicia libre e independiente no hay libertad y no hay Estado de Derecho. Al administrado, al ciudadano le hace libre la justicia. Sin una justicia no se garantizan los derechos del ciudadano. Entonces, vamos a intentar ser justos, vamos a intentar ser respetuosos con el contrario. Y si el contrario litiga en buena lid y nos vence en un proceso judicial, pues se le felicita y no pasa nada. Y uno pues asume las consecuencias, aunque nos perjudique, pero es así. Y eso me gustaría que ustedes lo lleven a la práctica. El enemigo no es el abogado contrario. Yo a veces estoy leyendo escritos que dan un poco de pena porque se dedican solo a descalificar al letrado en lugar de argumentar en derecho. Eso evítenlo. Entonces, nosotros encontramos la legislación administrativa, reconocimiento de derechos al administrado, artículo 13, derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas, artículo 25, falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio, artículo 28, documentos aportados por los interesados, artículo 53, derechos del interesado, tenemos derechos, ¿y por qué después no se aplican? ¿Y después por qué no se cumplen? Me parece muy grave el devenir legislativo que ha ido degradándose para mi punto de vista, y poco a poco la legislación administrativa es mucho peor que la que era. De una década gloriosa, en un momento anacrónico de nuestra historia, que se produjeron las mejores leyes administrativas que se han podido producir, de una riqueza técnica difícil ya de superar, década de los años 50, anacrónica para el momento. Algunas de la legislación pervive todavía en nuestro sistema jurídico, como la ley de expropiación forzosa o el reglamento de servicio de las corporaciones locales, sin ir más lejos. Legislación de la que ha bebido toda la legislación posterior. Lo que no podemos es legislar contra el administrado. En la primera fase del Estado de Derecho se legislaba a favor había una vocación de servicio a la administración pública, y el administrado y el ciudadano era lo más importante. Ahora parece ser que no es así. Y lo digo porque hay un artículo, el 74 de la Ley 39 2015, que para mí es sumamente peligroso. Cuando hablamos de expediente administrativo, lo hemos dicho, es un conjunto ordenado de documentos y actuaciones ordenado que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como los antecedentes o las diligencias encaminadas a ejecutar el acto administrativo. Es decir, eso es un conjunto ordenado de documentos, ¿vale? Y actuaciones, antecedentes. ¿Dónde está el peligro? El peligro está en que el 74 dice: no forma parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros, bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones, informes internos entre órganos o entidades administrativas, juicios de valor emitidos por las administraciones públicas. Es decir, una serie de cuestiones o de cosas que son importantes, juicios de valor, informes internos, no forman parte del expediente. Es decir, yo puedo quitar con esa regla de 3, yo quito lo que me da la gana del expediente administrativo. Bien, no puede ser. Y después, ya lo último es, un poco hasta cómico casi, porque dice: salvo que se trate de informes preceptivos y facultativos solicitados antes de la resolución administrativa. Eso faltaba. O sea, que los informes preceptivos y facultativos que se hayan pedido no formen parte del expediente. Eso faltaba. Hasta ahí podíamos llegar, pero hay que decirlo. O sea, es mucho más fácil, todo forma parte del expediente. ¿Para qué vamos a quitar cosas del expediente? ¿Por qué queremos quitar cosas del expediente? ¿Porque se le puede dar la razón al ciudadano? ¿Porque puede tener razón el ciudadano? La administración se le debe exigir que sea la más transparente. Nos cansamos de decir transparencia. En una época en la que se abandera la transparencia, este artículo para mí es un claro peligro para el Estado de Derecho y para la verdad. Y lo tengo que decir, tengo que ser crítico con este artículo. No se puede consentir. Todo es un expediente. Nada se debe de quitar de un expediente.
Toda información es expediente, los antecedentes, las diligencias encaminadas a dictar la resolución, todo. Ya lo he dicho anteriormente, ya valorará el juzgador. El juzgador, dame los hechos que yo te daré el derecho. Es un aforismo jurídico inveterado, es decir, principio iura novicuria, es decir, todo es expediente, ya valorará el juzgador. Bien, dicho esto, se termina esta sesión y continuaremos la próxima sesión con el emplazamiento a los demandados y la admisión del recurso. Muchas gracias a todos.